Eres un mejor hombre. Todo comienza con un hombre moribundo. Tras levantarse y ver a su alrededor, se percata de un par de niños que juegan. Al acercarse pregunta dónde están. Sin embargo, los pequeños ignoran al hombre. Un perro aparece en ese momento y lo persigue. El hombre se ve obligado a entrar en la casa para resguardarse. Sin embargo, alguien fuera lo observa. El teléfono suena. El hombre se apresura. Tras contestar, una pequeña lo saluda. Pregunta si se trata de John. John pregunta quién está del otro lado. La pequeña responde estar buscándolo el recolector de almas. John, asustado, cuelga la llamada. Una risa llama su atención. Al ir a revisar, se percata de aquel niño que jugaba afuera. En ese momento, un televisor se enciende. Alguien a través de este pregunta si puede oírlo. John lo apaga en un par de ocasiones. Sin embargo, este se enciende una y otra vez. Al incorporar su nombre, trata de golpearlo. Sin embargo, John logra escapar. Sube las escaleras y se resguarda en una habitación. Sin embargo, dentro de esta alguien ya lo esperaba. John, asustado, sale. Baja las escaleras y trata de buscar una salida. No obstante, ahora se encuentra en un hospital. Caminando por el lugar, John se percata de la presencia de una criatura. Al acercarse, pregunta si se trata de una pesadilla. Aquella criatura pide tomar asiento. Lo han estado esperando por un largo tiempo. John pregunta qué hace ahí. La criatura lo llama errante. Además, menciona ya saberlo. John pregunta por qué lo llama de esa manera. Además, qué hace en aquel lugar. La criatura responde que un errante es una criatura que se deja controlar por circunstancias ajenas a su propia mente. John responde no tener sentido eso. Pregunta de nuevo qué hace en aquel lugar. La criatura menciona ser dolor. Él es el miedo. John pregunta de nuevo si se trata de una pesadilla. La criatura responde ya saberlo. Solo debe buscar muy dentro de sus memorias. La criatura le muestra un recuerdo. Se trata de él cuando era tan solo un pequeño. En esta memoria, John terminó con un pajarito. John menciona ser un error. La criatura pregunta cuántos errores iguales ha cometido. John llora. Responde haberse arrepentido y confesar sus crímenes. La criatura pregunta si cree que con eso se librará de él, ya que su sufrimiento apenas comienza. Y es que su vida llena de asesinatos tendrá consecuencias. John repite haberse arrepentido, además de que pagó por ello en prisión. La criatura revela que su cuerpo pagó, pero ahora su mente continuará con el castigo. Pregunta si recuerda a Charlotte, y es que en una memoria John hoy terminó con Charlotte. La criatura pregunta si recuerda a Jennifer, una influencer que hace videos en vivo maquillándose, además mostrando los productos que le mandan. Por detrás algo llama su atención. Sin embargo, tras revisar y no encontrar nada, regresa. No obstante, John por detrás la toma, apaga la cámara y... Tiempo después, tras terminar con aquella joven, la congela. La criatura menciona que sus elecciones lo llevaron con él. John pide regresar. Esta vez hará las cosas diferente. La criatura responde ser tarde. John se arrodilla y pide a Dios una segunda oportunidad. No obstante, la criatura se levanta y se quita la máscara, revelando de esta manera tratarse de Algea. Él es el dios del dolor. John trata de escapar. Sin embargo, en ese momento aparecen más personas que lo toman. Lo llevan a una camilla donde terminan con él. En otro lado, un hombre llamado Oliver es enjuiciado. Al estar frente a una mujer, pregunta cómo será su final. Pregunta si será la inyección o tal vez gas. La mujer pide contar sus últimas palabras, ya que debido a la gravedad de sus crímenes será terminado. Oliver responde estar emocionado. La jueza está feliz de que esté emocionado, ya que será necesario para su próximo destino. Oliver, desconcertado, pregunta a qué se refiere. La mujer guarda silencio. Un par de hombres irrumpen en la sala. Estos inyectan una sustancia a Oliver y este es transportado a otra sala. Oliver, asustado, recorre la sala. Un sinnúmero de entidades se presentan y tratan de atraparlo. Es entonces que Oliver despierta ante Algea. Oliver pregunta dónde está, y al mirarlo fijamente pregunta quién es. Algea responde ser el dolor que ha causado, y todo por las acusaciones que hizo. Pregunta si recuerda a Melody, una joven de quien se enamoró en cuanto la vio, una joven con quien terminó. Algea pregunta qué pasó con la emoción que tenía con la jueza. Ahora pagará lo que hizo por el resto de su existencia. Oliver se disculpa con la jueza, pide a Algea piedad. Sin embargo, Algea responde que ahora su mente y su alma le pertenecen. Una mujer aparece y pide ver lo que siente por dentro. En ese momento, más entidades aparecen y terminan con él. En otro lado, un par de presentadores dan a conocer la noticia sobre la aprehensión de Michelle, y es que tras terminar con sus 5 hijos en un lago será condenada a ser terminada. Michelle es llevada ante la jueza resalta su terrible hazaña. Michelle cuenta estar casada, tras su divorcio y quedarse sin nada no sabía qué hacer. La jueza ordena callar. Esa no es una excusa por su terrible crimen, ahora pagará las consecuencias de sus acciones.
Michelle grita a sus hijos guardar silencio. Los pequeños la ignoran. Michelle decide sacarlos al patio, y mientras estos se divierten, Michelle rocía un sedante en el chocolate caliente. Después llama a sus hijos para que beban y más tarde termina con ellos. Al enterarse de la noticia, el padre acudió con la policía. Michelle despierta en un lugar similar a su casa. Tras recorrer el lugar encuentra a una de sus hijas. Esta le arroja una pelota al suelo y tras recogerla su hija se abalanza contra ella. Michelle despierta centrada frente a Algea. Algea pregunta por qué tuvo hijos y no iba a cuidarlos. ¿Por qué los tuvo si no iba a atenderlo? En ese momento su hija aparece. Pregunta por qué les hizo eso. La toma y le devuelve el castigo. Los presentadores dan a conocer a Jacob, y es que su crimen fue terminar con sus propios padres. Pero no solo con eso, más tarde fue y robó una tienda. Jacob acude con la jueza. Esta pide soportar el castigo que le sucederá. Jacob despierta en el bosque. Algo lo persigue y corre hasta llegar a una cabaña. Dentro Algea ya lo esperaba. Al tenerlo frente a él pregunta qué es. Además pregunta dónde están. Algea lo transporta al bosque y le muestra la terrible escena que cometió. Cuando era pequeño terminó con Katie. Jacob menciona ser un error. Pregunta qué es. Algea responde que lo tuvo todo. Sin embargo, su ego lo llevó a buscar más. Su egoísmo lo llevó a amenazar a toda su familia. En una memoria, al estar frente a ellos, los amenaza con una ordena cambiar todas sus posesiones a su nombre, ya que todo lo que tienen les pertenece. Ninguno de sus padres accede, así que Jacob termina con ello. Algea revela la razón de por qué su familia trató de ayudarlo, y lo peor de todo es que Jacob anotó cada detalle en su diario. Ahora tiene un par de visitas que lo buscan. Alguien toca la puerta. Se trata de su familia, quienes lo toman y terminan con él. En otro lado, Jenna es condenada por la jueza. Jenna acepta su culpa y es llevada frente a Algea. Algea está emocionado de conocerla. Jenna pregunta por qué. Algea le muestra aquella noche. Tras regresar a casa después de aquella fiesta, Jenna encontró un par de hombres sobrepasándose con una mujer. Jenna sin pensarlo terminó con ello. Algea está sorprendido por lo que hizo. Jenna responde haberlo merecido, ya que toda su vida ha soportado maltratos y no pensaba quedarse sin hacer nada. Algea pregunta por qué se dejó llevar, ya que conforme creció adquirió el gusto por terminar. Ambos son más parecidos de lo que parece, ya que Algea adora castigar a las personas que se han portado mal. Ella ya pagó su castigo en la tierra, ahora tiene dos opciones. Puede regresar a la tierra y continuar castigando a personas malas, o puede quedarse a su lado y trascender. Podrá convertirse en un dios como él. Jenna sin pensarlo acepta. Marcel despierta en una habitación tras ser condenado. Una mujer señala el camino que debe recorrer. Tras cruzar una puerta se encuentra frente a Algea. Algea pregunta por qué no tiene miedo. Marcel responde no haber hecho nada malo. Algea pregunta si es verdad. Marcel responde tratarse de negocio. Las cárceles deben cumplir con un mínimo de presos. Algea entiende la situación. Sin embargo, pide un nombre. Quiere un culpable por arruinarle la vida a un inocente. Marcel nombra al oficial Miller. Y es que este oficial escogió a una persona que no pudo costearse un abogado para que pueda cumplir con su cuota. Algea agradece, así que le da una segunda oportunidad. Regresará a la tierra. Marcel despierta frente a la jueza. Esta pide estar tranquilo ya que su castigo llegó a una resolución. Ha quedado absuelto. Además de que lo han recompensado con $5 millones. En una oficina, una criatura transporta al oficial Miller frente a la jueza. La jueza revela estar condenado por acusar falsamente a un hombre para cumplir con su cuota. Miller despierta en la estación de policía. Caminando por el lugar encuentra a Algea. Algea se presenta. Miller sabe por qué está en aquel lugar. Sin embargo, responde ser inocente. Algea pregunta si es verdad, así que lo teletransporta aquel día. Un hombre queda en ver a su amada más tarde. Sin embargo, antes debe pasar a visitar a un amigo para divertirse. Caminando por las calles del lugar se encuentra con algunos viejos amigos. Ambos se ponen al día revelando que este es un deportista de alto rendimiento. Al llegar al supermercado, un par de policías al verlo se preparan. Bajan del auto. Entran terminando con su amigo, mientras que aquel deportista es arrestado. Miller se disculpa. No obstante, Algea lo castiga de una forma brutal. La jueza continúa con los juicios uno tras otro. Algea se encarga de cada persona mala, alimentándose del dolor y el miedo que esta semana.